Razones para la fe. Los temas del cristianismo más complejos y cuestionados por los no creyentes, abordados y defendidos con fidelidad bíblica, rigor intelectual, sencillez y profundidad, en un formato ameno y de diálogo, a cargo del pastor Arturo Rojas, autor, escritor y conferencista de temas doctrinales y apologéticos. Conferencista de la 20ª Conferencia de Apologética de Estados Unidos en 2013 en Charlotte, Carolina del Norte. Director de la unidad educativa Ibli Factor. Estará acompañado de su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social periodista. Nuestros oyentes podrán formular sus preguntas sobre el tema del día o sugerir qué asuntos les gustaría fueran tratados más adelante. No olvide sintonizar nuestro nuevo programa, Razones para la Fe. Este y todos los viernes por Nuevo Continente, 8:15 de la noche. Así es, aquí estamos nuevamente recibiendo esta emisión de Razones para la Fe, que es un nuevo programa de Nuevo Continente que usted tiene la oportunidad de escuchar todos los viernes a esta misma hora. Así que invite a familiares, amigos, para que lo sintonicen. Lo conduce el pastor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, quienes están hoy con nosotros, a quienes saludamos con las buenas noches y una vez más, bienvenidos. Hola Erika, muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros oyentes, de nuevo hoy viernes, acompañándonos ustedes a desarrollar este momento que para nosotros es una bendición. En nuestro programa Razones para la Fe. La vez pasada, hace 8 días, tratamos el tema ¿se puede probar que Dios existe? Y nuestro primer programa de estreno fue la defensa de la fe. Hoy nuestro título y el tema ¿es confiable la Biblia? Bueno, vamos a arrancar. Hola mi amor, yo ya te había saludado. Hola nenita, ¿cómo estás? Aquí yo saludo a todos los oyentes también que no había tenido la oportunidad. También estoy contento de poder estar aquí continuando con este programa que hasta ahora vamos en la 3ª emisión y listos para lo que hemos planteado hoy. Bueno, mira, se me olvidaba decirles, al final pueden hacer llamadas, les voy a dar los números telefónicos para los que quieran hacer preguntas. Están los números 338-3589 y 338-3598. Entonces, estén muy atentos y bueno, yo les cuento en qué momento vamos a pasar las preguntas al aire y bueno, por lo pronto vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Ese es el tema de hoy, exactamente. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de para qué. ¿Cómo así? Explícanos. Si lo que buscamos es encontrar en la Biblia declaraciones autoritativas, completas y finales sobre todos los aspectos del conocimiento humano, incluyendo filosofía, ciencia, técnica, tecnología, arte, etc., me temo que no encontraremos en la Biblia nada de esto. No podemos confiar en la Biblia para saber todo lo que puede saberse y conocerse, porque las verdades reveladas en la Biblia no son exhaustivas, déjame explicar esa palabra, es decir, que no abarcan todos los aspectos posibles del conocimiento humano. Pero sí podemos confiar en la Biblia sin reservas para llegar a conocer todo lo necesario para vivir de forma plena, de forma responsable y de forma satisfactoria en este mundo, relacionándonos con Dios en los términos establecidos por Él, en los términos correctos, y asegurando nuestra comunión con Él y nuestra salvación por toda la eternidad. Para eso, sí, la Biblia es completamente confiable. Podemos decir que el objetivo fundamental de la Biblia es establecer una relación, nosotros como seres humanos, con Dios, y conocer los valores, preceptos que Dios quiere que tengamos en cuenta para ese es el propósito principal de la Biblia. No es un pequeño Larousse, no es un atlas. No, para nada, exactamente. Eso es lo que debemos tener claro para no tener expectativas desmedidas cuando nos acercamos a la Biblia. Sí es confiable, pero depende de para qué.
tú estés apelando a ella. Obviamente, en la lectura de la Biblia podemos encontrar datos históricos, genealogías, cultura, costumbres, Sí. pero pues es como el contexto y son datos anexos, pero lo fundamental es los preceptos, la ley, lo que Dios quiere para que nosotros pongamos en práctica nuestra vida. Exactamente, sí. Bueno, de acuerdo. Otra pregunta que se nos ocurre aquí es ¿cómo podemos demostrarle, cómo podemos dejarle ver al no creyente, al escéptico, que puede confiar en la Biblia para que este propósito, para que esto se cumpla? Sí, lo de la salvación y lo que acabamos de mencionar. Bueno, hay por lo menos 3 maneras en que podemos hacerlo. Y hay una en que no debemos hacerlo. Esa no la podemos pasar por alto. Comencemos por las 3 maneras en que podemos hacerlo. En primer lugar, podemos comenzar por poner a pensar al no creyente, mostrándole que la Biblia es un libro muy especial, tan especial que es único en muchos sentidos. En segundo lugar, podemos mostrarle al escéptico que la Biblia es suficientemente confiable en cuanto a la veracidad de sus contenidos. Y por último, podemos mostrarle que la Biblia es confiable en cuanto a la fidelidad de nuestras Biblias actuales con los manuscritos originales. Esas a grosso modo los 3 modos, pero pues hay que desglosarlos un poquito, ¿no? Así que vamos a comenzar con el primero que mencioné. En el primer sentido, es decir, en lo que tiene que ver con su carácter especial y único, la Biblia es un libro que tiene una sorprendente unidad. A pesar de la gran variedad de circunstancias, de épocas, de lugares y de personas que intervinieron en su elaboración. Vamos a ver esto de una manera que necesariamente tiene que ser rápida. Primero, la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años, desde poco más del 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Segundo, fue escrita en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa, en ese orden. Tercero, fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Cuarto, fue escrita en el curso de más de 60 generaciones humanas. Quinto, fue escrita por más de 40 autores diferentes, procedentes de los más diversos contextos sociales, circunstancias, oficios, profesiones. Pero aquí está la sexta característica, que es la realmente sorprendente, porque a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de toda esa variedad que acabo de relacionar, la Biblia tiene una sorprendente unidad, como si una sola persona la hubiera escrito. Estas características, como podemos ver y como tú muy bien lo dijiste, hacen que este libro sea muy especial y sea único. Pienso que bastan, o sea, es suficiente. No, pero fíjate que hay más aún. Podría seguir mencionando algunas otras. Te voy a mencionar otra serie de hechos inquietantes acerca de la Biblia que refuerzan eso que acabas de decir. Primero, su continuidad. Es decir, que en la Biblia la doctrina es muy coherente y se va desarrollando de principio a fin de una manera muy, muy lógica, muy consistente, desde sus orígenes hasta su conclusión. Sí, es cierto. Segundo, su extensión, los temas que trata la Biblia. La Biblia habla de lo humano, pero también de lo divino, y nos revela asuntos que de poder llegar a conocerse únicamente Dios podría saberlos, ya que el hombre nunca podría llegar a descubrirlos por sí mismo, por mucho que la ciencia avance y por mucho que el conocimiento se expanda. En tercer lugar, su influencia, publicación y supervivencia. Este punto sí que me gusta mucho. Su influencia ha influido en el mundo desde que se escribió de una manera notoria. Es el best seller de la historia. De lejos, está fuera de categoría. Es el libro más leído de la historia. Ha influido en todas las culturas de un modo u otro. Se ha publicado pues de manera incesante, nunca ha cesado la publicación y sobrevive a pesar de los ataques de las personas más poderosas en contra de ella. Mira, hay un autor que dice que si se eliminaran todas las Biblias existentes del mundo actualmente, se destruyeran, se podría reconstruir casi en su totalidad solamente a partir de las citas que de ellas han hecho otras personas en otros libros.
se iría a las bibliotecas y allí, investigando, podríamos reconstruirla por completo. Increíble. Así desaparecieran. Esa es la influencia que ha tenido la Biblia. Hay personajes como los emperadores romanos que trataron de destruirla. Y con todo su poder no lo lograron. En la Ilustración francesa también Voltaire y similares trataron de dejarla sin efecto y no lo lograron. Y en los regímenes comunistas del siglo XX también trataron de eliminarla. Y entre más lo intentaban con todo el poder de estos gobernantes, más se diseminaba la Biblia. Entonces creo que esto es algo que hay que tener en cuenta. Increíble. Bueno, yo quiero como motivar a nuestros oyentes a que tomen papel y lápiz, porque nos están dando aquí unos datos que son herramientas en el momento de compartir y de predicar la palabra de Dios, de hacerlo con altura, con estilo, con firmeza, con seguridad de que manejamos el tema, porque a veces uno ve a los cristianos a bibliazo limpio, como decimos, tratando de convencer a los incrédulos, y pues no, nos tildan es de locos. Pero si nosotros vamos con estas características que tú nos acabas de mencionar, yo pienso que... Y no he terminado porque me interrumpiste, pero no, está bien. Pero sí, es que antes de que sigas, porque sé que vas a dar mucha información. Sí, está bien. Tomen papel y lápiz, porque esta es la oportunidad de desarrollar unos buenos argumentos y decir, bueno, mañana voy a visitar a este escéptico que te pone en problemas, y para que te vayas bien documentado. Esa es la idea. Te decía que me faltaban 3 características. Esta puede que no sea tan importante, pero también hay que tenerla en cuenta, su calidad literaria. La Biblia es un libro, y como tal hay que mirar también su calidad literaria. Si es un libro que proviene de Dios, no podemos esperar una baja calidad como literatura, y no la tiene. No es perfecta. La Biblia tiene un alto nivel literario, cuando trata con el drama, con la poesía, la historia, la filosofía, además que trata muchos géneros y muchas formas de escribir, y todos los hace con mucha altura. Sí. Creo que eso tampoco es algo de pasar por alto. Si proviene de Dios, debemos esperar una calidad literaria de ella satisfactoria, y la tiene de sobra. Enseguida también tendríamos que mencionar la autoridad sin prejuicios que ella tiene a favor del ser humano. Tal vez esto no sea claro cuando lo menciono así por sí solo, pero déjenme explicarlo un poquito. Eso de la autoridad sin prejuicios a favor del ser humano es el hecho de que si la Biblia, como lo dicen muchos escépticos, es un libro escrito por hombres y no proviene de Dios, sería de esperarse que tuviera prejuicios a favor del hombre, que le dorara un poquito la píldora al ser humano, que no lo tratara tan duro. Pero no es eso lo que encontramos en la Biblia. La Biblia dice la verdad de frente. Sí. Y, por ejemplo, David, tú sabes que dice la Biblia que David era un varón conforme al corazón de Dios. Uno podría esperar, y de hecho eso sucede en otros documentos de la antigüedad, que cuando hay un gran personaje de la historia, todo lo que se escribe de él tiende a exaltarlo, y sus defectos se suavizan o se silencian, no se mencionan. Todo se cuenta. Pero en la Biblia, además de que se dice que David es un varón conforme al corazón de Dios, se dice sin reparos que fue un adúltero y un asesino. Eso es lo que decimos autoridad sin prejuicios. Si fuera un escrito de hombres, sería de esperar algún sesgo a favor del hombre. No lo tiene. Y hay comentarios de personas que dicen acerca del Antiguo Testamento, de cómo Dios destruye generaciones, culturas, y que pues en guerras, y que cómo hay tanta muerte y que tanto dolor en la Biblia. Eso es muestra de que simplemente se muestra lo bueno y lo malo. Sí, claro. Y los que se quejan de ese tipo de cosas en cuanto a las actuaciones de Dios pretenden ser más justos que Dios, pero la verdad es que no han comprendido la justicia de Dios. Son gente que no ha entrado en la profundidad de la Biblia para entender que Dios, cuando ejerce juicio sobre alguien, no está siendo, ¿qué te digo yo?, cruel. Sí. No está siendo tiránico, ni déspota, ni mucho menos. Está siendo justo ante todo. Y lo que Él está también mostrando es el pecado de la humanidad. Claro que sí. Y las consecuencias de él. Y por último, déjame mencionar el último, ¿sí? Porque el último punto es importantísimo. El carácter de la persona de Jesucristo. Es que Cristo es el centro de la Biblia. Y un personaje de las características de Cristo no puede ser una invención humana. No lo podemos haber inventado. O es real, o el ser humano nunca podría haber inventado un personaje de esas características. Y eso también juega a favor de la confiabilidad de la Biblia. Todo esto nos demuestra
o más bien todo esto no demuestra por sí solo que la Biblia es confiable, pero por lo menos demuestra que es un libro tan especial y único que merece ser considerado y analizado con todo el detenimiento, la honradez y la seriedad del caso, y no descartado a la ligera con manifiesta soberbia e ignorancia como lo hacen muchos inconversos. No, es triste escuchar comentarios como el que si lees la Biblia te vuelves loco. Qué triste escuchar una cosa de esas porque definitivamente la ignorancia es atrevida. Sí. Como un libro de esta altura y de esta profundidad puede enriquecer de manera, de todo tipo, espiritualmente, históricamente, geográficamente, desde todo punto de vista a una persona que lo lee. Es cierto. Bueno, ese es el primer punto que tú nos desarrollas, Sí. que la Biblia es un libro único y especial. Sí. Entonces, el siguiente es que la Biblia es suficientemente confiable en cuanto a su veracidad. Ajá, ¿Qué sí. nos cuentas? Vamos a hablar de ese segundo aspecto. La veracidad de su contenido. Lo que podemos mostrarle al no creyente en este caso es que aunque el propósito principal de la Biblia no sea enseñarnos ni historia, ni geografía, ni mucho menos ciencia, por lo menos en el sentido actual de la palabra, sino más bien enseñarnos todo lo necesario para relacionarnos con Dios y rescatarnos del pecado y de la condenación eterna, a pesar de ello podemos demostrar que cuando la Biblia habla de historia y de geografía, dice siempre la verdad. Voy a explicarlo un poquito mejor. La Biblia es un libro que registra hechos históricos, muy significativos ocurridos en épocas y lugares determinados, identificados en ella con suficiencia. Y los historiadores y los geógrafos profesionales pueden investigar estos hechos para establecer si la Biblia miente o no miente. Ahora, si descubren que miente en cuanto a los hechos y los lugares narrados, con mayor razón la Biblia no podría ser confiable para todos los demás asuntos relacionados con Dios y con nuestra salvación, ¿cierto? Sí, Eso sí. se cae de su peso. De acuerdo. Pero si se demuestra que la Biblia dice la verdad en todos los asuntos históricos y geográficos narrados en ella, entonces, ¿qué conclusión lógica podemos empezar a sacar de todo esto? Te pregunto yo a ti. Pues que es veraz, que dice la verdad en todo. Exactamente, se cae de su peso, es muy obvio. Si se demuestra que la Biblia es histórica y geográficamente confiable y veraz en todos los asuntos que son susceptibles de ser investigados y comprobados por los historiadores y los geógrafos, entonces, ¿por qué tendríamos que dudar del resto de su contenido? En especial del que no es susceptible de investigarse y de establecerse con la misma precisión. ¿No es cierto que en este caso deberíamos conceder a la Biblia por lo menos el beneficio de la duda, hasta tanto no logre demostrarse que miente en algún sentido? Pienso que eso es lo que la lógica nos indica, pero no lo hacemos. Somos muy lógicos cuando nos acercamos a la Biblia y venimos prejuiciados y prevenidos contra ella. Sí. Mira, pues nosotros estamos dirigiendo la unidad educativa de nuestra iglesia, el Instituto Bíblico y la Facultad de Teología, pero que esas personas en cuyas iglesias pues no tienen mucha edificación, ¿tú le podrías comentar a ellos de qué manera se puede leer la Biblia y cuáles serían las herramientas básicas, mínimas, para poder tener un estudio medianamente profundo? La ayuda de un diccionario bíblico, bueno, qué sé yo, porque es que una persona medianamente educada pues lee la Biblia, pero pues nos lleva a muchas referencias de épocas, de muchas cosas, y pues uno debe tener herramientas, ¿no? No solo la Biblia, teniendo en cuenta que hay diferentes versiones. Nosotros en nuestro programa usamos la Nueva Versión Internacional. Eso no quiere decir que si en su iglesia usan otras versiones, pues es la misma palabra, solo que en diferentes términos. Pero, ¿qué nos podrías tú? ¿Cuáles serían esos recursos que la persona debería tener como mínimo para poder leer la Biblia? Bueno, un diccionario. Según mi propia experiencia, yo creo que lo primero es leerla en el contexto de una congregación, ¿no? No es bueno y es sospechosa la fe de aquellos creyentes que son llaneros solitarios y que creen que pueden estudiarla por sí solos. No digo que no digo que el Espíritu Santo no pueda asistir a un creyente de manera solitaria, pero no es lo habitual. Podemos acomodar muy fácil a nuestras conveniencias aún la palabra de Dios. Hay que leerla en el contexto de una congregación de sana doctrina, primero que todo. Y segundo, no hay que necesariamente ingresar a un programa formal de estudio, aunque eso ayuda muchísimo, por supuesto.
Yo, antes de prepararme y de estudiar por el deseo de seguir aprendiendo sobre mi fe y de vivirla de manera cada vez más convincente y de manera más agradable a Dios, yo lo que hice fue, cuando la estudiaba de manera individual, yo recuerdo que mis primeras compras fue una Biblia para poder leerla. Sí. Pero inmediatamente después, al poco tiempo de comenzar, me compré lo que tú dijiste, un diccionario bíblico para consultarlo siempre que tuviera dudas sobre algún tema, y una Biblia de estudio comentada, que hay muchas muy buenas en el mercado, porque esos son comentarios de personas de gran fe y de mucha piedad y de mucha preparación en la historia de la Iglesia, que nos ayudan a nosotros a entenderla e interpretarla de manera correcta. Creo que esos ¿cuántos elementos mencioné? Tres. Leerla en congregación, comprar un diccionario bíblico y comprar una Biblia de estudio. Bueno, y ahorita hay tantas ayudas como Google, Wikipedia. Aunque en Internet hay mucha basura, ¿no? Sí, claro, pero es que hay términos que son de la época, y con que tú estés haciendo una lectura de un salmo, tú quedas, cuando te dicen aljaba, por ejemplo, pues si no tiene ni idea qué es aljaba. Pastor, ¿qué es aljaba? Es el recipiente donde se guardan las flechas. Ah, bueno, señores. Sí, ahora Internet tiene, la ventaja de Internet es que hay versiones de la Biblia que vienen, traen muchas versiones, es decir, tú consultas la de tus preferencias, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, pero si quieres consultar el mismo pasaje en todas las demás, o en todas las demás no, pero en una gran mayoría de las versiones en español puedes verlo, e incluso si quieres leerla en inglés o en otro idioma o en los idiomas originales. Eso sí es algo que la tecnología e Internet ayuda muchísimo. Cualquier persona que tenga un computador ya tiene acceso a una biblioteca de ese estilo. Eso sí es muy, muy útil. Bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacer sus llamadas con preguntas, inquietudes, a los dos números que les voy a dar, 338-3589 y 338-3598. Entonces, estamos pendientes de sus llamadas y, mientras tanto, seguimos con el tema. Una pregunta que surge con base en lo que tú nos has dicho es, algunas personas no creyentes se agarran, se cogen de que los hechos narrados en la Biblia no son los correctos, no ocurrieron de ese modo, no son veraces, por investigaciones que han hecho historiadores. Ahí cómo quedamos. No, eso es falso. Yo he escuchado este tipo de argumentos. Personas que dicen que ya se ha demostrado que los hechos narrados en la Biblia no ocurrieron del modo en que la Biblia lo relata, y por eso ellos desechan toda la Biblia, porque dicen lo que yo decía antes: si se puede comprobar que la Biblia miente en los hechos históricos recogidos en ella o en los lugares geográficos, claro, sí, uno puede descartarla, pero eso no es cierto, eso es falso, eso no se ha demostrado. Eso es hablar con el deseo, desde una posición de ignorancia. Lo que sucede tal vez es que los historiadores son seres humanos, con prejuicios, como todos los demás seres humanos. Y uno de estos prejuicios generalizados es que niegan la ocurrencia de milagros antes de haber demostrado que en realidad no ocurrieron. Por eso, cuando este tipo de historiadores se encuentran con un hecho milagroso en la Biblia, piensan sistemáticamente que la Biblia tiene que mentir en este caso, porque según lo piensan ellos, los milagros no pueden ocurrir. Así que, puesto que los milagros no pueden ocurrir, tiene que haber una explicación natural para esos hechos, así suene mucho más difícil de creer que el mismo milagro. Y terminan postulando explicaciones reforzadas y no comprobadas, que por causa de su autoridad en estos temas, la gente del común llega a creer sin analizarlas de una manera crítica. Y es por declaraciones muy discutibles de este tipo, pronunciadas, yo diría que de manera irresponsable y sin el debido rigor, por un buen número de historiadores profesionales, que muchos han llegado a creer que ya se ha demostrado que la Biblia miente, pero nada hay más lejos de la verdad. Y yo te podría argumentar algo más, si me lo permites. Yo tengo aquí un pequeño libro que escribí que se llama La razón y la fe compatibles o irreconciliables, en donde hablo de la arqueología, porque resulta que estos resabios, estos prejuicios de los historiadores terminaron contagiando a los teólogos cristianos del siglo XIX. Y un buen número de teólogos cristianos que fueron influidos
por este tipo de historiadores. Terminaron entonces ellos también diciendo, sí, la Biblia no puede narrar milagros y la Biblia tiene que ceñirse a la teoría de la evolución. Y por cuenta de esta infiltración del pensamiento secular en el campo de la teología, terminaron entonces negando o rechazando los primeros capítulos del Génesis, desde el relato bíblico de la creación y de la caída hasta el diluvio y la Torre de Babel. En el mejor de los casos dijeron que esos episodios eran mitos, sin ningún valor histórico. Y así durante el siglo XIX, la misma Iglesia se quedó callada y les dio la razón a los que hacían esas conclusiones sin demostraciones de fondo, sin fundamento real. Pero ¿qué sucedió? Que Dios tiene sus ases debajo de la manga. Estos teólogos extraviados terminaron siendo de alguna manera amonestados por Dios a través de una nueva ciencia que hizo aparición a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Una ciencia que terminó dándole el respaldo científico a los hechos o a los relatos de la Biblia. ¿A qué ciencia me estoy refiriendo? ¿A qué ciencia crees tú? A la arqueología. La arqueología. Jesucristo respondió, como lo recordaremos, en el Domingo de Ramos a los que querían hacer callar a quienes lo aclamaban con esta frase de Lucas 19:40. Él les dijo, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y ese anuncio se cumplió con la entrada en escena de la arqueología. Los teólogos y los cristianos en general se habían quedado callados. Ya no defendían ni los milagros ni la veracidad de los relatos bíblicos. Y fue entonces cuando las piedras, o más exactamente, las inscripciones antiguas talladas en piedra, descubiertas por la arqueología, comenzaron a gritar. Increíble. Ante el silencio y las dudas de la misma Iglesia, fue la arqueología la que salió a reivindicar la veracidad de las narraciones bíblicas. Es tanto así que, mira, el decano de los arqueólogos del siglo XX, es decir, tal vez la máxima autoridad en arqueología del siglo XX, es un norteamericano. Se llamaba William Albright. Él era un escéptico. Él era uno de esos escépticos de quienes estamos hablando. Él fue a hacer excavaciones arqueológicas en Tierra Santa para demostrar que la Biblia se equivocaba. Esa era la agenda que él llevaba. Pero por la fuerza de sus hallazgos terminó convencido de todo lo contrario y se convirtió al cristianismo. Y luego de eso declaró con toda la autoridad y el conocimiento de causa que no hay duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición del Antiguo Testamento. Y lo dice William Albright, no lo dice un teólogo. Entonces, ¿cómo les queda el ojo ahí a los escépticos y los no creyentes? Y a veces los cristianos no tenemos las bases para defender nuestra fe. Es cierto, no conocemos nada de esto. Sí. Bueno, qué bendición que nos puedas tú compartir todo lo que Dios te ha dado. Háblanos entonces de la última manera de mostrar que la Biblia es confiable. Sí. La tercera, falta ¿no? una, eran 3, ¿no? Sí. La última era la fidelidad de nuestras Biblias actuales a los manuscritos originales. No importa la versión, aclara, Sí, porque no importa. muchas Por eso iglesias, digo nuestras. Sí, nuestras iglesias usan la nueva versión internacional, la Biblia al día, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Bueno, hay unas que sí, pero eso es un asunto de pronto de otro programa, de la que sí no recomiendo mucho, y es la versión de los Testigos de Jehová. No, pero pues es que esta es como harina de otro costal. Sí, esa es amañada, hay que decirlo así, es amañada. Las demás son más o menos buenas, pero todas son hechas con honestidad. Y por eso me refiero a todas ellas. La fidelidad de nuestras Biblias actuales a los manuscritos originales es otra manera de mostrar que la Biblia es confiable. Porque en este aspecto la Biblia es de lejos el libro más confirmado de todos los libros que conoce la cultura humana. No voy a entrar en detalles que son algo técnicos y por lo mismo se pueden tornar un poco aburridos y difíciles de seguir y de retener por los oyentes. Pero sí puedo decir con toda la tranquilidad del caso, que si se pone en duda la fidelidad de nuestras Biblias actuales con los manuscritos originales, tendríamos con mucha mayor razón que poner en duda la fidelidad de todos los demás libros, no solo de la antigüedad, sino también de épocas mucho más recientes como la Edad Media, antes de la invención de la imprenta.
y la cultura los da por sentados. Entonces, ¿por qué van a desconfiar de la Biblia si la Biblia está en otra categoría, está en una categoría superior? Creo que hay unas estadísticas que dicen que la cantidad de manuscritos que confirma nuestra Biblia actual es mayor que la suma de los 10 siguientes libros que no se discuten. La suma de todos los manuscritos que respaldan los 10 siguientes libros. La sola Biblia los excede, los manuscritos que la respaldan actualmente. Así de confirmada se encuentra la Biblia en la actualidad en este aspecto. Además, ahora que se me ocurre, no lo había traído a colación, pero tú has oído los rollos del Mar Muerto. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, ese es un descubrimiento que fue una confirmación de la fidelidad de la Biblia. Eso ocurrió a mediados del siglo pasado. Siglo XX. Se descubrieron unos manuscritos que eran 1000 años más antiguos, o un poco más, que los más antiguos que se disponían hasta ese momento. Era un milenio. Entonces todos dijeron, vamos a mirar si en un milenio pudo haber sucedido lo del teléfono roto. Y cuando fueron a mirar, esos manuscritos eran prácticamente iguales en todos que los que databan de 1000 años después. Entonces, ¿queda así demostrado que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Con todas estas razones? No podemos llegar allá tan lejos, porque en relación con la Biblia sucede lo mismo que dijimos en nuestro anterior programa, en cuanto al intento de demostrar sin lugar a dudas que Dios existe. ¿Te acuerdas que decíamos que no es posible? Pero al igual que lo declarábamos también en esa oportunidad, las evidencias, no las pruebas, las evidencias se acumulan a favor de la confiabilidad de la Biblia y ponen al no creyente a la defensiva. Sí. Y lo obligan a él a explicar todos estos hechos de una manera que no sea su explicación más obvia y lógica. Uh-huh. Que todo esto sucede debido a que la Biblia debe ser la palabra de Dios. Ahora, si usted no comparte esta explicación, entonces deme una explicación de cómo explicamos todos estos hechos. Y ahí lo ponemos entre la espada y la pared. Conclusión. Nosotros debemos tener por lo menos unas bases para hablar de que sí existe Dios, uh-huh, de que sí la Biblia es confiable, porque mira, si un inconverso, cero evidencias de que la Biblia no sea confiable. Sí, cero evidencias. A ver, ¿qué evidencia tiene cualquier persona para decir es que la Biblia no es confiable? Nosotros los tenemos. Entonces, por eso estudiemos, repasemos, tratemos de desarrollar estos argumentos porque son de peso para ir con la frente en alto y seguros de que estamos hablando de algo de mucho peso. Los inconversos hablan de las contradicciones en la Biblia. Ellos dicen a veces que hay contradicciones, pero esto es un tema de otro programa, porque la Biblia no contiene contradicciones. Las contradicciones son aparentes. Cuando tú las lees de manera superficial o no la lees con los métodos adecuados de leerla y de interpretarla, claro, vas a encontrar contradicciones. Pero no muchas además. Pero las que encuentras cuando tú la lees a fondo, todas se resuelven. Y por eso creo que uno de los programas, o de pronto varios, en que vamos a tratar algunas de las contradicciones más señaladas por los inconversos en la Biblia, y vamos a demostrar que no existen tales contradicciones. Uh-huh. Mira, la Biblia tiene el carácter de un testigo confiable. Yo te voy a hacer esta pregunta de nuevo. ¿Tú confías en mí? Pues, obvio, claro que Bueno, ¿y por qué confías en mí? Porque te amo. No, además de eso, ¿por qué confías en mí? Porque me has dado razones para ser digno de confianza. ¿Te miento con frecuencia? No, jamás. Ah, bueno, ahí está el punto. Yo soy una persona confiable para ti porque yo he demostrado que cuando te digo las cosas te digo la verdad, que yo no te miento. Por eso yo soy confiable para ti. La Biblia tiene ese mismo carácter. Todo el cúmulo de evidencias que hemos tratado nos muestra que la Biblia es un testigo confiable. Y si yo llegara a contarte una historia difícil de creer, con acontecimientos sobrenaturales, y te la cuento y te digo, mira lo que me sucedió, ¿tú me creerías? Te diría, estás viendo mucha televisión. No me digas eso. ¿Por qué me dirías eso si yo siempre te cuento la verdad? ¿Por qué cuestionarías mi veracidad por el hecho de que te cuento algo que se sale de lo habitual? Por mi ignorancia. ¿Pero confías o no confías en mí? Sí, claro, confío, pero fíjate que me estás contando una historia. ¿Entonces no me concederías siquiera el beneficio de la duda? Ah, no, sí, claro que sí. Esto que no se va a convertir en un problema de pareja, porque eso es un conflicto. Puede que te cueste trabajo creerlo porque es difícil de creer. Sí. Porque se sale de lo habitual. Sí.
Pero tú no dirías que estoy mintiendo. No, ¿O por no. qué dirías que estoy mintiendo si yo nunca te miento? Sí, es cierto. Eso es lo que la Biblia dice. En las cosas que se pueden comprobar, siempre nos dice la verdad. ¿Cierto? Ujú. Entonces, en aquellas que pueden salirse de lo habitual y que ella nos cuenta, ¿por qué no le damos el beneficio de la duda siquiera? Sí. ¿O por qué no le creemos sencillamente? Si nos dice la verdad en todo lo que hemos podido verificar, ¿por qué nos tiene que mentir Mm. de un momento a otro en las cosas en que no podemos comprobar? Es ese el carácter que tiene la Biblia, el carácter de un testigo confiable, alguien que te dice, nunca te he mentido, créeme en esto que no puedes comprobar. Eso ¿Eso lo es que- la fe? Esa es la fe, esa es la fe. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Bueno. Uy, esto a veces tiene como visos de programa de pareja aquí, con declaración de amor y todo. Sí, es cierto. Bueno, nos queda por tratar la manera en que no debemos tratar de mostrarle al no creyente que la Biblia es confiable. ¿Cuál es esa manera que no debemos usar Ujú. con los no creyentes? Bueno, esta la voy a decir rápido porque creo que ya entramos de pronto ya están entrando preguntas y si entran preguntas las atenderemos, pero déjenme terminar entonces rápidamente con esto. ¿Cuál es la manera en que no debemos utilizar para mostrarle a los creyentes que la Biblia es confiable? La manera inadecuada de hacerlo es citando la Biblia para afirmar que ella es la palabra de Dios. Porque eso es como decir, la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo dice, y yo lo creo, sin mayores argumentos a su favor. Este tipo de respuestas no es ni muy inteligente Sí. ni muy convincente, Ujú. aunque todos los creyentes la suscribamos. Ese es un argumento válido y concluyente entre creyentes, pero no tiene ninguna fuerza de convicción para con los no creyentes, escépticos. Y más si estos no creyentes tienen criterio, ¿no? Ujú. Es como si tú leyeras una revista Semana, El Tiempo, bueno, cualquiera que sea, y tú creyeras a pie juntillas absolutamente todo lo que se trata allí. Ujú. Cuando tú argumentas de este modo a favor de la Biblia es contraproducente, ¿sabes? Porque refuerza esa idea, ese cliché sostenido por los inconversos cultos que afirma que los creyentes son personas ignorantes y crédulas. Claro, sino la manera de argumentar que la Biblia es la palabra de Dios es diciendo, es que la Biblia lo dice y yo lo creo. Sí. Claro, esa es la idea que ellos, eso refuerza la idea que ellos tienen de nosotros como gente ignorante y crédula. No sé si de pronto hay preguntas, si podemos empezar a responderlas desde ya, Bueno, si hay alguna. nos cuentan, por lo pronto. Bueno, por lo pronto parece que no hay nada. Bueno, entonces, digamos algo más. Yo creo que en este punto valdría la pena recordar lo que dijo el erudito Daniel Wallace. Él dijo, hemos de tratar la Biblia como cualquier otro libro para mostrar que no es como cualquier otro libro. Qué interesante, ¿no? Sí, Hemos de tratar la Biblia como cualquier otro libro para mostrar que no es, que no es como cualquier otro libro. Yo recuerdo que el pastor Darío Silva señalaba que a veces los cristianos cometemos el despropósito de volver sagrada una versión de la Biblia, como si los traductores fueran los autores de las Sagradas Escrituras. Entonces, la versión verdadera es la Reina Valera. Otro dice, no, la versión verdadera es Dios habla hoy. Sí. Otro dice, no, la nueva versión internacional. No, eso no es cierto. Pero el pastor Darío planteaba una pregunta, dejaba abierta una pregunta cuando decía eso. Él, en forma de pregunta, ponía bibliolatría, es decir, hacer de la Biblia un ídolo. Increíble, pero se puede llegar a hacer eso. Se puede convertir a la Biblia en un ídolo. Yo diría que hay más bibliolatría de la que creemos en el pueblo cristiano, porque muchos creyentes le han prestado un mal servicio al cristianismo cuando cultivan la perniciosa tendencia a colocar a la Biblia en una especie de pedestal, con su respectiva urna protectora, lejos del alcance de cualquiera que amenace con mancillarla, ponerla en tela de juicio o tender una sombra de duda sobre la veracidad de sus contenidos. Pero yo no veo en ninguna parte que la Biblia exija este trato. La Biblia más bien nos invita a acercarnos a ella como lo haríamos con cualquier otro libro, con una actitud crítica, pero honesta, que esté dispuesta a estudiarla y a someter sus contenidos de manera desprejuiciada a la prueba de la historia y de la experiencia propia, para así llegar a descubrir al final de ese proceso que en realidad la Biblia no es de ningún modo un libro cualquiera, sino uno muy especial, muy singular. Tú has dicho algo muy importante y es la experiencia propia, y Ujú. una actitud crítica y que debemos estudiarla. Sí.
cómo compartimos de un libro al cual pues no vamos, no tenemos un estudio, una lectura sistemática, no hacemos una pequeña investigación, no escudriñamos la palabra. Y sí, tienes razón, sabes que a mí se me olvidó incluir esa podría ser una cuarta manera de mostrarle a los inconversos que la Biblia es confiable, la experiencia, que tú mismo la experimentes en tu vida. Esa sería otra manera, la experiencia. Hombre, si la Biblia es cierta, lo que ella dice debe poder comprobarse en mi propia vida, y en la vida de todos los que confían en ella y la acogen. Si no se puede comprobar, si no trae efectos prácticos para la vida de los creyentes tal como los que ella promete, pues entonces no es confiable. Y eso creo que también es una demostración a favor de la veracidad de la Biblia. La Biblia es confiable porque cuando tú atiendes a Dios, y Dios nos invita en varios pasajes de la Biblia dice que no pongas a prueba al Señor tu Dios. No podemos también tentar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Pero, por ejemplo, en el diezmo, ese tema tan controvertido y tan sensible para muchas conciencias, la Biblia dice, pruébenme en esto. Traigan los diezmos y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces el Señor nos invita, miren, pongan a prueba la Biblia en su propia experiencia. Las mejores cosas que el mundo occidental tiene hoy, y esos son estudios muy bien documentados que han hecho varios estudiosos, entre ellos un cristiano de la India que vino el año pasado a Colombia, que se llama Vishal Mangalwadi, escribió un libro que es un libro que se está convirtiendo en un bestseller cristiano que se llama El libro que dio forma al mundo. Y él documenta muy bien que todo lo mejor que hay en Occidente, las mejores cosas, las cosas que más apreciamos de la civilización occidental, que tiene muchas cosas malas, pero las buenas que tiene, son producto de la influencia de la Biblia en la constitución de Occidente. Entonces, la experiencia personal y la experiencia social de toda una civilización dan también respaldo al hecho de que la Biblia debe ser la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Y fíjate que uno lo ve también en la experiencia de la consejería. Cuando una persona llega con muchos problemas, con situaciones difíciles, y bueno, cuentan toda la historia, la primera pregunta que uno le hace como consejero es, ¿cómo está tu relación con Dios? Y uno va a ver, no se congregan, no leen palabra, no tienen una relación estrecha de ninguna, pues mínima, ni mínima. Entonces uno dice, la forma en que Dios nos habla es a través de la palabra, y cuando leemos la palabra, es otra manera de experimentarla, es que te da paz, claro, que te da consuelo, te da promesas, te fortalece, te levanta, te anima, toma como bajo control esa carne y la parte espiritual empieza a tomar mayor importancia en tu ser, de tal manera que tú puedas enfrentar esas pruebas y esos momentos difíciles de una manera más espiritual, no tan carnal. Entonces fíjate que un estudio diario, una lectura diaria, el compenetrarnos con ella, pues se hace tan de nuestro diario vivir, tan familiar, que podemos hablar con base en nuestra experiencia y con mucha seguridad. Por eso es que un estudioso español como Xavier Picasa tiene una frase que me gusta mucho. Él dice, el cristianismo no se demuestra, se testifica. No se demuestra, se testifica. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es la satisfacción, el cliente satisfecho trae más clientes, por decirlo en términos comerciales. Sí, un cristiano que ha confiado en la Biblia finalmente, que ha empezado a actuar de la manera que ella lo indica, y ve los resultados, y ve que los resultados son los que ella promete, entonces, ¿qué es lo que hace? Se convierte en un divulgador. Claro. Él quiere decirles a otros, miren que esto funciona en la vida práctica, esto me resuelve mis conflictos, esto me trae paz, esto me brinda calidad de vida. Entonces comienza a ser un divulgador que testifica lo que él ha vivido. Y la otra persona tiene la opción de creerle o no creerle. Lo que hace el cristiano es decirle, mire, yo me tiré a la piscina con este flotador y fue capaz de sostenerme. Entonces, ¿por qué usted también no se pone ese mismo flotador y se tira y comprueba que a usted también lo puede sostener? Pero tenemos que ser muy sabios con esos escépticos, con esos no creyentes, de invitarlos a que conozcan la Biblia, pero
pero hay que saberlos guiar. Y pues si una persona que no conoce la palabra de Dios, pues es imposible empezar a leer la Biblia desde Apocalipsis, queda loco. Ah, no, sí, claro. Un Levítico donde es ley. Bueno, tenemos que pensar en que hay que mandarlo a los Salmos, a los Proverbios, a un Nuevo Testamento, a un Eclesiastés. Cuando esas personas pueden ver que se está hablando de algo que se puede poner en práctica el día de hoy en tu vida, se vuelve rema, se vuelve vida en tu vida. Eso se puede, la Biblia se puede comprobar a ese nivel. Y creo que es el que está al alcance de todos, ¿no? Porque los argumentos que hemos tratado al comienzo requieren preparación y estudio. Y el que tenga el deseo puede hacerlo también. Pero vivir la Biblia no requiere tanta formación intelectual, aunque eso siempre ayuda. Si no estaríamos, este programa no tendría su razón de ser. Pero lo más importante es que la vivas. Cuando la vivas tendrás un argumento contundente a favor de ella. Cuando le puedas mostrar a las personas que sí, que funciona. Total, de acuerdo. ¿En qué quedamos? Me perdí. Bueno, no, quedamos en que estábamos esperando de pronto entrar alguna llamada, pero por lo visto no hay inquietudes al respecto. Está el tema claro. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, ¿qué más hacemos? No sé, lo que tú quieras. Preguntemos otra preguntita, ¿cierto? Puede ser. Sí. ¿Qué podemos decir acerca de las profecías? ¿Confirman ellas la confiabilidad de la Biblia? Las profecías, es un tema que da para un programa completo, pero sí podemos anticipar ya algo en cuanto a las profecías. Yo creo que las profecías son un factor también que confirma la confiabilidad de la Biblia. Hay las profecías del Nuevo Testamento, muchas están por cumplirse y algunas del Antiguo Testamento también quedan por cumplirse, pero muchas profecías del Antiguo Testamento los historiadores ya han demostrado que lo que se anunció antes de que aconteciera, aconteció de ese modo. Sí. Con los pueblos, muchos pueblos de la antigüedad, paganos, sobre los cuales los profetas pronunciaron profecías de juicio. La historia ha demostrado que las cosas sucedieron de ese modo. O no solamente de juicio, porque no tenemos que detenernos en el juicio. Se dice, por ejemplo, del rey Ciro, que era un rey de Persia, Dios dice que era su ungido. Él no era un pagano, no era parte del pueblo de Dios, pero Dios lo trata como ungido porque dice que a través del rey Ciro se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. La historia demuestra que el imperio persa favoreció al pueblo judío después de que fue mandado al exilio en Babilonia y fue el que permitió el retorno de los judíos y el que de alguna manera financió la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y esa es una profecía pronunciada mucho antes de que ocurriera. Y así podemos mirar una cantidad de profecías del Antiguo Testamento que ya tuvieron cumplimiento y se cumplieron al detalle. No son al estilo de las de Nostradamus o de los horóscopos, que son tan vagos y tan generales que uno puede acomodarlos a cualquier cumplimiento. No, las de la Biblia, si no se cumplen al detalle, entonces no. No lo es. Las de Isaías, con el Señor Jesús. Ah, pues sí, eso sí, claro, obvio. Las del Señor Jesucristo, bueno, en Jesucristo es caso aparte. Jesucristo amerita varios programas que estaremos tratando en su momento porque con él el tema es bastante extenso. Bueno, ¿y qué papel juega el Señor Jesucristo para mostrar que la Biblia es confiable? Ah, pues eso es lo que estoy anunciando de algún modo, pero podemos, como abrebocas, no sé si ese sea el tema del próximo programa, no creo que todavía sea pertinente entrar tan de lleno en el meollo, en el centro de la doctrina cristiana que es Jesucristo, pero sí podemos anticipar esos programas diciendo que el respaldo mayor para la Biblia lo vamos a encontrar en Jesucristo. Jesucristo es, por decirlo así, la prueba reina de que la Biblia es confiable. Jesucristo respalda el contenido de la Biblia. A la vez que la Biblia habla de él, Jesucristo respalda todo lo que ella dice y si uno pudiera poner en tela de juicio a Cristo, podría también poner en tela de juicio la Biblia, pero el problema es poner en tela de juicio a Cristo. Ni siquiera los escépticos, los paganos, que son hostiles al cristianismo y que son hostiles a la Biblia, ellos son más reservados para atacar a Cristo, porque es que Cristo no tiene flanco débil. Es muy difícil atacarlo a él. Bueno, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que pueden escribir a este correo electrónico para hacer cualquier comentario, cualquier pregunta,
al correo arturorojas@casarroca.org. arturorojas@casarroca.org. También estamos en el grupo de Facebook que se llama también Razones para la Fe, así que los recibimos, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, y también están allí los programas ya colgados. También pueden ingresar a nuestro Facebook contacto @nuevocontinente.org, en nuestras cuentas de Twitter @continente 1460. Entonces tienen muchas opciones para poder enriquecer y profundizar este tema. Tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ivonne. Ivonne, bueno, te escuchamos. Bueno, yo tenía una preguntita. ¿Cuándo fueron es que las Biblias católicas tienen unos libros diferentes? ¿Estos libros de dónde provienen? ¿Algo así? Sí, claro, estás en lo cierto. Sí, esos libros reciben nombres diferentes. La Iglesia Católica los llama libros deuterocanónicos, que significa secundariamente canónicos, por contraste con los demás que son primariamente canónicos. Y en las iglesias protestantes los llamamos libros apócrifos. Estos son libros, en efecto, que se escribieron entre el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, que los judíos nunca consideraron del mismo nivel que los demás libros de la Biblia. Por mucho tiempo no estuvieron en la Biblia. Se leían, pero no se consideraban inspirados al mismo nivel de los otros, porque se ha demostrado que contienen errores evidentes. Justamente lo que veníamos diciendo, cuando tú demuestras que la Biblia tiene un error, pues entonces eso ya la descalifica, y estos libros contienen algunos errores doctrinales, no son coherentes con la doctrina del resto de libros, cometen errores históricos, cometen errores geográficos, y por eso no fueron nunca considerados como inspirados ni por los judíos ni por los protestantes cuando se inició la Reforma. Y los católicos nunca los consideraron inspirados durante 5 siglos. Fue solamente cuando entraron en su polémica con los reformadores que ellos decidieron, como por llevarle la contraria, decir ahora, para que les dé más pique, vamos a decir que estos libros son inspirados, y desde ese momento, desde el siglo XV, fue que el catolicismo los incluye como libros deuterocanónicos. Pero fíjate que el mismo nombre indica que no son del mismo nivel que los demás. Ah, bueno, muchas gracias, pastor. De nada. Bueno, hasta luego. Ivonne, Dios te bendiga. Bueno, lo mismo, amén, lo mismo para ustedes, hasta luego. Ok, que estés muy bien. Bueno, también quiero recordarles que pueden ingresar a las redes sociales para hacer sus preguntas, y al chat de la emisora Nuevo Continente, www.nuevocontinente.org. Creo que tenemos otra pregunta. No, yo no sé si tenemos más tiempo. Si tenemos más tiempo, yo quiero decir algo. Bueno, dale. Bueno, parece que sí tenemos más tiempo. Bueno, yo quiero decir algo en cuanto a la experiencia. Fíjate que hay doctrinas seculares que influyeron mucho en el mundo moderno y han demostrado que no traen un beneficio, no mejoran la calidad de vida de las personas como si lo hace el cristianismo. Te voy a hablar de 3 pensadores. Nietzsche, el alemán Nietzsche. Sí. Freud, Marx. Todos ellos fueron puestos a prueba. Hubo gente que dijo, vamos a poner a prueba las ideas de estos pensadores. Nietzsche fue puesto a prueba por el nazismo alemán. Hitler puso a prueba a Nietzsche. ¿Y qué es lo que nos dejó el nazismo alemán? El holocausto nazi y el horror de la Segunda Guerra Mundial. Freud dijo el sexo, la sexualidad debe ser libre, hay que dejar que la gente ejerza libremente su sexualidad, la libido. Locura. ¿Y qué es lo que hemos visto? Esta promiscuidad sexual abierta que nos ha generado una cantidad de problemas que han deteriorado la vida de las personas. Y por último, Marx y el comunismo, ¿qué nos dejó? Nos dejó una Unión Soviética que colapsó porque no pudo sostenerse, y regímenes que hoy subsisten en nuestros países que están mandados a recoger y que tienen una calidad de vida terrible, deplorable para todos los que están dentro de ellos. No hablemos de nuestros vecinos más cercanos por aquí, ¿no? Mira, tenemos otra llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo vas? Saludos para todos. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Harold Guevara. Ah, bueno, Harold, qué bueno escucharte. Cuéntanos. Pues con respecto referente
referente a lo que ustedes estaban hablando, o lo que han hablado durante todo el tema del programa, la Biblia es muy confiable, demasiado confiable. Así es. Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Uh-huh. Y la Biblia tipifica al Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, el verbo eterno de Dios, ¿sí? El verbo que se hizo carne. Y a lo largo de los 66 libros que encontramos en las Biblias, nosotros vamos a encontrar que el mensaje principal, central de la palabra, es el Hijo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el enfoque principal de la palabra porque Él es la palabra. En base a Él se escribió todo. El Espíritu Santo inspiró a esos hombres que se encargaron de escribirla. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, porque cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras, estamos conociendo el corazón y los pensamientos de Dios hacia nosotros, lo que Él piensa de nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, escudriñar las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. Así es. Eso es una confirmación de algunas cosas que hemos dicho a lo largo del programa y que no descalifica necesariamente el resto de argumentos que también hemos relacionado para demostrar la confiabilidad de la Biblia. Bueno, yo creo que por tiempo ya damos por terminado nuestro programa. Nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo, Dios los bendiga. Bueno, igualmente a todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí sintonizados con Nuevo Continente y como lo dijo mi esposa, estaremos el próximo viernes, ya estaremos anunciando el tema en su momento. Dios los bendiga.